todos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el Shema. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Entonces, hermanos, Jesús, Él nos da unos aspectos de cómo podemos amar a Dios completamente. Y vamos a enfocarnos en una de estas cosas, pero antes vamos a orar. Señor, mi Dios y mi amado Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, quien nos diste para nuestra salvación, te damos gracias por esta noche y te pido, Dios, que nos ayudes a abrir nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras almas para recibir tu santa palabra, para entenderla, para practicarla, para ser, Señor, más maduros, para crecer de verdad contigo, Señor, caminando contigo, teniendo esa relación viva y real con el Creador del universo. Te pido, Dios, que tu santa palabra nos moldee, nos enseñe y que me uses, oh Dios, hoy para enseñar tu verdad. Ayúdame a no caer en error, ayúdame a enseñar bien. Te pido, Dios, que pueda ser de bendición en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la parte en la que me quisiera enfocar hoy es el de amar a Dios con toda tu mente. Nosotros amamos a Dios, dice el Señor Jesús, con estas cosas, con el corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestras fuerzas. Ahora, yo veo aquí a muchas personas que aman a Dios con todo su corazón. ¿Sí o no, hermanos? Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Muchos aquí aman a Dios con todas sus fuerzas. Inclusive yo creo que debería yo aprender de muchas personas aquí que se esmeran demasiado, más que yo, más que muchos hermanos que aman a Dios con todas sus fuerzas. Y también conozco a personas aquí y yo veo y puedo percibir a personas que aman a Dios con toda su mente. Pero este mandamiento a veces no es enfatizado. A veces el amar a Dios con toda nuestra mente es hecho un poquito a un lado, un poquito que casi no se habla de amar a Dios con toda nuestra mente. Y los comentaristas dicen que aquí cuando Jesús explica esto, habla de una totalidad, de que yo tengo que amar a Dios con todo mi ser, con todo lo que yo tengo, con todas mis facultades. Yo tengo que amar a Dios con todo, y eso incluye mi mente. Mi mente tiene que estar para Dios. Y eso es lo que me quisiera enfocar hoy. Mucho se ha dicho aquí sobre tener un corazón para Dios, y sin duda aquí muchos han tenido un corazón así. Muchos aquí se enfatiza sobre tener nuestras fuerzas a la disposición del reino de Dios para ir a evangelizar, para obrar, para pintar, lo que se ocupe. Muchas personas usan todas sus fuerzas para amar a Dios. Pero quisiera invitar a todos también a obedecer en la parte de amar a Dios con todas nuestras mentes. Ahora la pregunta es, ¿qué es la mente? ¿Qué significa eso? Hermanos, ¿dónde está la mente? ¿Quién sabe? ¿Dónde está? Muchos dirán que la cabeza está aquí. La mente está aquí. La mente no está aquí. Ese es su cerebro, pero su mente no es su cerebro. La mente es aquella capacidad de pensar, de imaginar, de creer, de recordar y de percibir. No es físico, no es algo físico, hermano. La mente es inmaterial, es una facultad de nuestra alma. Y nosotros usualmente la vemos relacionado con las cosas racionales, cosas donde tenemos que pensar, recordar, resolver problemas. Y aquí, sin lugar a duda, hermanos, hay gente que ama su trabajo con toda su mente. Hay personas aquí que ejercitan su mente en su trabajo, algunos más que otros. Y si le preguntan a mi papá, de seguro él diría que yo ni la uso. Pero nosotros, sin lugar a duda, ejercitamos nuestra mente. Lo hacemos todos los días. En la escuela, en el trabajo, con los hobbies, pasatiempos, en todo lo que sea, usamos nuestra mente, pero a veces no la usamos para las cosas de Dios. A veces nosotros, al pasar por las puertas de la iglesia, a lo mejor la apagamos. O cuando se trata de cosas de Dios, no estamos pensando o no pensamos profundamente. Y por muchos siglos, hermanos, el cristianismo ha dominado la sociedad, ¿sí o no? Hoy nosotros no vivimos en un lugar musulmán. Por muchos siglos la religión que dominaba era el cristianismo. Hasta apenas ahorita es que muchas personas se han hecho ateas o seculares. Pero eso no fue real por la mayoría de la historia.
Y esta dominación del cristianismo ha hecho que mucha gente se quede complaciente. Muchas personas ven, bueno, pues toda mi familia es católica, mucha de mi familia es ya cristiana, entonces yo no tengo que estudiar, yo no tengo que profundizar, yo no tengo que preguntar nada, yo simplemente voy a creer lo que ellos creen y nunca voy a usar mi mente. En México, usualmente las familias son ¿qué? Católicas, ¿verdad? Y el tratar de retar eso es una ofensa. No, déjame a mí, a mi religión. Y se complacen con tener solamente sus tradiciones, sus religiones. Pero nosotros no podemos ser así, y más aún en un ambiente como el que vivimos. ¿Usted conoce a gente, usted cree que la gente aquí no piensa, hermanos? ¿O que son personas que piensan? Aquí en Estados Unidos las personas piensan y mucho. Aquí las personas tienen en cada esquina una nueva idea, una doctrina diferente que usted puede ver, y si usted no sabe usar su mente, usted se va a dejar llevar por cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que ejercitar nuestra mente. A lo largo de la historia de la iglesia, nosotros tenemos personas que se estancan en cuanto al conocimiento de doctrina, apologética e historia de la iglesia. Nosotros podemos saber de la Biblia o saber algunas oraciones o cómo orar, pero nunca llegamos más allá, nunca llegamos más profundo, nos quedamos ahí. Y esto es triste, hermanos, porque cuando salimos a evangelizar, ¿no es triste, hermano, que usted le tenga miedo a un testigo de Jehová? ¿Es triste? Es triste, hermano, que alguien le pregunte ¿qué es la Trinidad? Y que usted no sepa explicarlo. ¿Es triste? Es un poco triste, hermano. Y esto no debería ser así. Nosotros estamos en la verdad. El hermano Nieves en la mañana dijo que tenemos buena doctrina por parte de Dios, pero a veces nosotros no profundizamos, no la entendemos y ni queremos saber cómo puedo llegar yo a ejercitar mi mente. Esas carencias son faltas en nosotros, porque a lo mejor, hermanos, no amamos a Dios con toda nuestra mente. Muchos están dispuestos a pasar por 4 años de la universidad, o quizás más, pero no están dispuestos a tan siquiera aprenderse un argumento a favor de la existencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Estamos dispuestos a empeñar toda nuestra mente en una carrera, en nuestro trabajo, en aprender más, pero cuando se trata de doctrina, cuando se trata de profundizar, cuando se trata de estudiar la Biblia, su contexto, toda la doctrina cristiana, no lo hacemos. ¿Por qué? A lo mejor no estamos amando a Dios con toda nuestra mente. Y ahora, esto no es algo que está solamente en mi mente, hermanos. Eso no es una idea mía, es lo que dijo el Señor Jesús. ¿O no lo dijo? Dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestras facultades mentales, hermanos, nuestras capacidades mentales tienen que estar en sujeción de nuestro Señor Jesucristo. Y deben de estar usadas para su reino. Deben estar dispuestas para que Él nos use también en la mente. Para que nosotros no tengamos miedo de enfrentar a algún universitario. Para que nosotros podamos ir a evangelizar a una universidad. ¿Qué nos impide, hermanos? Lo que nos impide es nuestra falta de capacidades mentales, de poder ejercitar nuestra mente y llegar a esas personas. Vayamos a Oseas, capítulo 4. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros no usamos nuestra mente? Y seguramente usted se sabe este versículo. Oseas 4:6. Oseas 4, capítulo 4, versículo 6. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, de yo negar el aspecto de mi mente? ¿Cuál es la consecuencia de yo no usar mi mente para la obra de Dios o en mi caminar con Dios, en mi vida con Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Oseas 4, versículo 6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, el pueblo de Israel tenía la ley, tenía sabiduría, proverbios, salmos, tenían cosas que fueron escritos, que fueron inspirados divinamente. ¿Y ellos qué hicieron? Lo desecharon.
Lo hicieron a un lado. ¿Sabes qué? Yo no quiero saber de esa ley. Yo no quiero tener ese conocimiento de Dios. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Y a mí no me importa lo que me digan. Y Dios dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido. Hermanos, la iglesia allá afuera es pisoteada porque tampoco tiene conocimiento. La iglesia allá afuera es tomada por ridícula o no saben lo que hablan. Esos cristianos son unos ignorantes, no estudian, no saben nada, porque los cristianos en sí no usan su mente. Qué triste es que un ateo le pueda decir a un cristiano, yo creo en la ciencia o yo creo en la razón, y tú solamente crees en la fe, tú solamente tienes fe. ¿No es triste eso, hermanos? Toda la ciencia y toda la filosofía, la ciencia moderna es gracias a cristianos, hermanos. La única razón por la cual la ciencia explotó tanto es porque hubieron cristianos hace siglos que tuvieron esto en mente. Mi Dios creó todo el universo, está ordenado, hay leyes, y si hay leyes significa que hay alguien que las da. Y todo eso fue gracias a personas que creían en Jesucristo. Pero hoy en día, hermanos, a lo mejor nosotros le tenemos miedo a tales cosas. Le tenemos miedo a investigar un poco de la ciencia. Le tenemos miedo a indagar en algunas filosofías que son centradas en Jesucristo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no ejercitamos nuestra mente. Y si nuestra mente está ejercitada, no nos llevará a aquello que le pasó al pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido, hermanos, por falta de conocimiento. Primeramente, mi conocimiento tiene que ser ¿de qué? De la palabra de Dios. Las escrituras van a ser mi única regla infalible de fe. No va a ser la tradición, no va a ser la iglesia, no va a ser el pastor. Ellos son guías, nos enseñan, pero infalible es solamente la Biblia. Y mi mente debe estar primeramente puesta en las escrituras, primeramente en lo que Dios dijo. De ahí tengo que sacar mi doctrina, de ahí tengo que sacar mis opiniones, de ahí tengo que sacar cómo yo voy a vivir de las escrituras. Para un judío, hermanos, del tiempo antiguo, cuando se escribió el Antiguo Testamento, muchas cosas eran obvias, muchas cosas eran cotidianas. Pero para nosotros que somos cristianos del siglo XXI, muchas de estas cosas no van a ser tan obvias. La cultura en que fue escrita la Biblia no es la misma en la que yo estoy ahorita. Y yo tengo que tomar ese deseo, yo tengo que tener ese deseo de ir a investigar. ¿Cómo se vivía antes? ¿Cuál era el pensamiento de un judío antiguo? Si yo me pongo a estudiar eso, hermanos, no voy a poder importar ideas mías sobre el texto. El texto me va a hablar a mí. La Biblia me va a enseñar a mí y yo no voy a querer llevar mis opiniones por encima de la Biblia. Pero yo tengo que hacer el trabajo duro de usar mi ¿qué? Bueno, apunto aquí, pero no está aquí. Mi mente. Mi mente tiene que ser ejercitada. Y si yo quiero sacar el mayor provecho, yo voy a querer indagar. Yo voy a querer platicarlo con mis hermanos, voy a leer algún libro sobre el tema, voy a consultar con alguien que sepa más. Esto es amar a Dios con toda mi mente. Esto es amar a Dios con toda mi mente. Dios tiene que estar en control también de mis capacidades mentales. Y yo las tengo que usar para Él. Yo tengo que estar dispuesto a usarlas para Él. Yo tengo que estar dispuesto a ejercitar mi mente. Y si ustedes creen que esto es falso, la Biblia nos da ejemplos. Hechos capítulo 17, vayamos allá. De personas que fueron diligentes, de personas que estaban dispuestas a usar su mente para poder llegar a la conclusión de la verdad, para poder creer en Jesucristo. Mira lo que esta comunidad tuvo que hacer. Hechos capítulo 17, versículo 10. Hechos 17, 10. Debemos imitar a estas personas. Estamos ahí, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas. ¿Hasta dónde, hermanos? Berea. Si usted ha leído la Biblia, usted conoce de esa comunidad. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más que, estos eran más nobles. O sea, ellos estaban más dispuestos. Ellos estaban más con un corazón receptivo que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hicieron, hermanos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos escucharon el testimonio de Pablo y Silas. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron a leerla. Se pusieron a escudriñar.
se pusieron a estudiar. ¿Es de verdad lo que está diciendo Pablo? ¿Es de verdad? Y ellos estudiaron, y después de estudiar, escudriñar, leerlas, dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Estos hermanos cristianos, ellos ellos hicieron el trabajo duro de escudriñar, de no solamente creerme cualquier cosa que yo vea en internet, no solamente creerle a cualquier predicador, no solamente creerle a cualquier persona, sino que yo también voy a hacer mi trabajo de ejercitar mi mente y voy a escudriñar como lo hicieron las personas en Berea. Hermanos, ¿estoy haciendo eso yo? ¿Estoy siendo como los de Berea? ¿O será que estoy dejando mi mente apagada? ¿Será que yo estoy siendo como los de Berea, escudriñando la palabra de Dios? ¿O será que yo estoy más enfocado en las cosas de mi vida, en mi celular, en las cosas que a mí me interesan? Esa Biblia, yo no sé para qué hablan de ella. ¿Cómo estoy siendo yo, hermano? ¿Cómo estamos siendo? Y no conozco a todos aquí, pero yo conozco muchas personas que están así, que yo los veo y yo veo a los de Berea en algunos de ustedes. No conozco a todos, ¿verdad? No estoy diciendo que algunos son menos o más, pero deberíamos todos también tener ese deseo como los de esta comunidad, ¿sí o no? ¿O vamos a quedarnos tercos, ignorantes? ¿A usted le gusta ver a un cristiano ignorante, hermano? No. A mí no me gusta tampoco un cristiano supersticioso. Eso es tampoco también un poco raro, ¿verdad? Sí. Una persona supersticiosa. ¿Acaso no estamos con la misma Biblia? ¿Acaso no estamos leyendo lo mismo? No, ¿qué está pasando? Amén. Pero si yo quiero llegar a una conclusión racional, real, de verdad, yo tengo que escudriñar. Ahora, cuando nosotros escudriñamos y la leemos, a veces podemos llegar a un punto en que decimos, bueno, yo lo entendí de una manera, de cierta forma, o a lo mejor llegan al texto y tienen alguna opinión contraria. ¿Y qué hacemos ahí? Ahora, yo creo, yo uso mi mente, yo uso mi inteligencia, pero ¿qué pasa cuando mi opinión, mi inteligencia, mi propia mente me lleva a contradecir lo que ya está escrito? Pues vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. ¿Estoy usando mi mente? Sí. ¿La tengo que usar? Sí. ¿Mi inteligencia la tengo que usar para Dios? Sí. Pero no significa que me voy a fiar de ella. Y esto es algo también que tenemos que entender. Capítulo 3 de Proverbios, versículo 5. Dice, ¿qué dice ahí? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ok, yo estoy escudriñando la palabra. La palabra está siendo expuesta a mí. Yo estoy viendo claros ejemplos en la Biblia. Es innegable lo que está enseñando, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? Fíate de Jehová. Fíjate de Él. Y en traducciones más recientes dice, confía en Él con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Ahora, no significa no uses tu inteligencia. Eso no es lo que está diciendo. No confíes en ella. Ella te puede guiar lejos. Pero si tú confías en Dios, el Espíritu Santo que está en ti, en nosotros, Él nos va a guiar a la verdad, Él nos va a enseñar la verdad, podemos confiar en Dios y su inteligencia es mucho mayor que la mía, ¿verdad? Y yo puedo confiar en Él, yo puedo creer en Él. Y si yo me hallo en un lugar en que mi opinión va en contra de la Biblia, ¿quién tiene la razón? La Biblia. Y yo he conocido a muchas personas, por ejemplo, una vez me topé a un católico y yo le dije, ¿tú crees que Pablo conocía mejor a Jesús que tú y yo? Y me dijo, sí. ¿Tú crees que él sabía la doctrina mejor que tú y yo? Digo, pues sí. Dije, pues mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo que nosotros somos salvos por medio de la fe por gracia. Y él dijo, no, pero Pablo se puede equivocar. Pero no te acabo de decir si crees que él sabe mejor que tú. Sí. Sí. Y ahora estás cambiando y dice, no. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba confiando en su propia prudencia. Sí. Y nuestra inteligencia tiene que estar sujeta a Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios. Amén. Yo no puedo dejar que mi inteligencia me desvíe de lo que está claramente escrito y enseñado. Tiene que estar sujeta a Él. Y ahora, cuando yo uso mi mente para amar a Dios, cuando yo dejo que Dios renueve mi mente, no yo tratar de reinventar a Dios para que cuadre con mi opinión, también estoy amando a Dios con toda mi mente.
Yo dejo que la palabra de Dios me guíe a mí. Yo dejo que todo el consejo de la palabra de Dios me enseñe. Si alguien me pregunta mi opinión está basada en la Biblia. No puedo dejar la Biblia a un lado para responder tu pregunta. Yo tengo que basarme ahí. Amén. Ahora, si yo uso mi mente y yo estoy lleno de este conocimiento, también lo puedo usar para el reino de Dios. Y vamos a usar nuestra mente para el evangelismo. Y esto le va a ayudar a usted a tener conversaciones en cualquier aspecto, en cualquier ambiente, donde quiera que usted esté. Si usted tiene su mente ejercitada, usted va a saber cómo llevar una conversación a siempre presentar el evangelio. Yo tengo un amigo que él me había dicho, mira, yo estaba viendo estas moléculas y estas moléculas parece que tienen un cierto diseño. Y yo le dije, qué buena observación, porque él está en la universidad. Y qué buena observación. ¿Sabes que si tú estás viendo diseño, eso apunta a un diseñador? Y le dice, no sé, no quiero creer en Dios. Pero yo dije, pero mira, tú me estás enseñando todas estas cosas. Tú estás de acuerdo conmigo que hay algún diseño aquí. Eso tiene que ser Dios. Bueno, Hechos 17, vamos a volver a Hechos 17. Cuando nosotros ejercitamos nuestra mente, nosotros podemos hablar con más personas, hermanos. Cuando usted ejercita su mente, usted va a tener más capacidad de hablar con personas que antes usted no podía hablar. Si un testigo de Jehová viene a su puerta, usted no va a esconderse, no va a apagar las luces, no va a cerrar las cortinas, no porque usted quiere pelear. Ese no es el punto. El punto no es pelear con personas. Pero si yo sé cómo preguntarle a una persona algo acerca de su propia fe, algo que vaya a desmoronar su fe, entonces yo puedo tener chance de poner el evangelio ahí. Sí. Pero tengo que ejercitar mi mente. Amen. Hechos capítulo 17. Dice así en el versículo 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora en el 26, hermanos, vamos a ver algo muy curioso, porque dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, él está haciendo un punto teológico. Pablo está haciendo un punto teológico. Mira, Dios es quien creó todo, de una sangre nos hizo a todos, y él les dice esto, y él trata de agarrarles en un lugar donde ellos también puedan ver su punto, en un lugar común. Y mira lo que dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta frase, hermanos, y los que estudian la Biblia seguramente saben, es una cita de un poeta pagano. Pablo, él está citando a un poeta griego, un pagano, era panteísta, y dice más, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, Pablo, él agarra a estos dos poetas, él agarra, lo tengo aquí escrito, él cita a Epiménides y él cita a Aratus. Estos dos son poetas paganos. Pero Pablo usa esto para que los hombres, su audiencia, ellos presten atención. Él usa la cita de estos poetas para que ellos vean que la propia literatura de los atenienses apoya el mensaje que Pablo está dando. Mira, tus poetas escribieron esto, los escribieron de una manera equivocada, pero con ese entendimiento que tú y yo tenemos, podemos apuntar al Dios real, a Jesucristo. En Él nos movemos, vivimos en Jesús, a este Dios que ustedes no conocen. Sus propios poetas lo admiten y podemos ver que este Dios es Jesús. Este Dios es nuestro Dios, el Dios de los judíos. Y esto es lo que Pablo hace para alcanzar a estas personas que estaban perdidas,
que eran personas que estudiaban mucho, que pensaban mucho, tenían mucha literatura, mucha filosofía, pero Pablo tiene que ir a desmoronar sus pensamientos y traer el evangelio a estas personas. Eso también es amar a Dios con toda mi mente. Cuando yo entiendo mi audiencia, hermanos, yo estoy amando a Dios con toda mi mente. Yo entiendo que ya no estoy en México. Allá en México, cuando yo estaba allá, yo hablaba con las personas y las personas escuchaban más fácil que aquí. Ellos estaban dispuestos a escuchar un poco, estaban más dispuestas. Cuando yo salgo aquí, las personas ya tienen muchas trabas. Antes de llegar al evangelio, ellos ya tienen muchas presuposiciones, ellos ya tienen muchos pensamientos. La otra vez estábamos evangelizando y dice, aquí ya han venido testigos de Jehová, ya vinieron mormones, ya vinieron no sé qué otro grupo, y ahora vienen ustedes y me traen un folleto. Está bien, no quiero escuchar. Muchas personas hay excepción, ¿no? Sí. Y usted se va a topar personas así. Y si usted sabe cómo lidiar con la cosmovisión, o sea, los pensamientos, las creencias de estas personas, a lo mejor usted puede llegar y llevar el evangelio a un lugar donde usted a lo mejor no podría llegar si no ejercitara su mente. Cuando nosotros empezamos a leer la literatura de, por ejemplo, de una secta, ahora no significa que me voy a poner a leer toda la Atalaya, ¿verdad? Pero yo voy a intentar entender, mira, ¿qué es lo que creen los testigos de Jehová? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que dice el Atalaya, la sociedad? ¿Qué es lo que están enseñando? Oh, mira, ellos hicieron esta afirmación en 1914 y dieron una profecía falsa. Ahora yo voy a usar esta profecía falsa como pregunta cuando yo evangelice a un testigo de Jehová. Y ahora ellos se van a empezar a dudar de su propia fundación, de su propia Atalaya, y ahí voy a poder poner el evangelio. Pero si yo le dijera, si yo llegara a una persona que es testigo de Jehová, ellos ya saben tus argumentos, ellos ya saben lo que le vas a decir, ellos van a decir que tú eres del diablo, no te van a escuchar. Yo me topé a un testigo de Jehová y les hice la pregunta, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? No estoy peleando, no quería pelear, ¿verdad? El punto no es pelear. Yo nomás les hice una pregunta, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Y ellos dijeron, no, que Jesús no es Dios. Y le hice una pregunta, los llevé a un versículo de la Biblia donde Jesús dijo que Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Y le dije, ¿puede alguna criatura creada decir esas cosas? Si solamente Dios es el primero y el último. Y no supieron qué decir. Ahora, pues no, como sus creencias no tienen respuesta, puede ser que en el futuro ellos pongan a pensar sobre esa cosa que les dije y que ellos en un día en el futuro se salgan de ese lugar. Sí. Y el evangelio de Jesucristo tiene que traspasar esas barreras que las personas ponen. Y es nuestro trabajo, hermanos, destruir esas fortalezas, destruir esas barreras, llegar a las personas, llevar el evangelio, porque no todos van a estar dispuestos. No todos van a ser aquella abuelita que les dice, sí, yo te quiero escuchar. Yo he topado con personas que sí escuchan, que les digo el evangelio y empiezan a llorar y aceptan a Cristo ahí mismo, pero no todos son así. Y yo tengo que querer llegar a todos. No puedo tenerle miedo a un mormón, no puedo tenerle miedo a un ateo, no puedo tenerle miedo a un testigo de Jehová. El evangelio es para ellos también. ¿Sí o no? Pero si yo no ejercito mi mente, lo que va a pasar es que ellos me van a hacer titubear a mí. Si yo no ejercito mi mente y yo no amo a Dios con toda mi mente, ellos me van a intentar convencer a mí de su falsa religión y yo voy a caer. Y yo no quiero que eso pase con ninguno de nosotros. Y es por eso que en la clase de jóvenes doy esas clases, para que ellos se queden cimentados aquí, que ellos crezcan aquí, que vean que hay suficientes razones para ser cristianos, hay suficientes razones para creer en Dios y nosotros no tenemos que movernos de aquí. Muchos saben lo que hablo cuando hablo de esto. Cuando nosotros empezamos a evangelizar, rápidamente usted se da cuenta, hay muchas personas que son tercas. Hay muchas personas que tienen creencias contrarias a las mías. Hay muchas personas que no quieren tener esa conversación porque hay barreras enfrente que no las dejan escuchar. Entonces mi trabajo es ir y quitar esas barreras. Eso no significa pelear, ni que cada conversación sea un debate. Ese no es el punto. Pero con un par de preguntas bien hechas, podemos desmoronar la religión falsa de mucha gente. Entendiendo, hermanos, también que esas personas son víctimas, a quien debemos amar, a quien debemos tenerle compasión. Esas personas son víctimas de sectas y nuestro deber es llegar a ellas con el evangelio.
pero debemos usar nuestra mente para alcanzarlas. El amor por las almas, hermanos, me va a llevar a amar con mi mente, pues yo entenderé que no podré alcanzar a cierto tipo de personas sin prepararme. Pablo mismo entendía esto. Pablo entendía esto. No es ni idea, hermanos. 1 Corintios capítulo 10. De seguro usted ya la leyó. Yo sé que ustedes son, como dice el hermano Mauricio, doctores de la ley. 1 Corintios capítulo 10. Pablo entendía esto. Pablo era inteligente. Pablo ejercitaba su mente. Él creció toda su vida usando su mente en las escrituras y después usó ese conocimiento en literatura no solamente cristiana o judía, sino también secular. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice así. Creo que me equivoqué. ¿Me perdonan, hermanos? Déjenme buscarlo aquí. Ok. Segunda de Corintios. Ok. Segunda de Corintios, capítulo 10. Perdónenme. Cuando la escribí en el teclado, un botón de diferencia es lo que es. Segunda de Corintios. Ok. Ahora sí, capítulo 10, versículo 3. Dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Ok, ahora Pablo nos está diciendo que vamos a agarrar granadas y pistolas y vamos a ir a matar gente, ¿verdad? Dice, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y estas fortalezas son definidas por Pablo en el versículo 5, que dice ahí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? A la obediencia a Cristo. Entonces voy a toparme a gente allá afuera que tiene fortalezas en la mente, que tienen argumentos. Un ateo tiene una fortaleza. Su fortaleza es ¿qué? Que no cree en Dios. Esa es una fortaleza. Yo tengo que ir y destruir esa fortaleza. Yo tengo que ir y derribar esa fortaleza. Un testigo de Jehová tiene una fortaleza en su mente de que tiene que creerle a la sociedad, a la atalaya. Ellos tienen que creerle a ellos solamente. No pueden interpretar la Biblia por sí solos. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir y tengo que derribar esa fortaleza. Mira, tu asociación ha mentido antes, ha dado profecía falsa. ¿Por qué vas a confiar en ellos? Y ahí se van a poner a pensar. Y ahora sí yo puedo apuntarles a Cristo. Mira, Cristo no falla. Mira lo que dicen las Escrituras. Mira, tú no ocupas que la atalaya te esté sosteniendo de la mano para entender la Biblia. Mira lo que está aquí. Y el Evangelio alcanza a una persona que a lo mejor no podría ser alcanzada si yo no hubiera derribado esa fortaleza. Pero yo tengo que hacer el trabajo sucio y duro de aprender, de estudiar, de ejercitar mi mente. ¿Cómo podré derribarla si ni yo sé cuáles son? ¿Cómo voy a saber derribar las fortalezas si yo ni entiendo qué es lo que creo Mormón? Cuando yo empecé a evangelizar allá en México, una vez vino una testiga de Jehová a mi casa y le pregunté, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y ella me dijo, sí. Y yo me quedé, pero ustedes no lo creen de verdad. Les dije, no, si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente que ellos tienen un vocabulario diferente. Ya después yo entendí que ellos dicen Hijo de Dios, pero no significa lo mismo que nosotros decimos. Hay diferencias. Sí. Y si yo las sé entender, y si yo las estudio, y si yo las conozco, y si yo hago el trabajo duro y sucio de amar a Dios con mi mente, yo voy a alcanzar a esa persona también. Y todos ustedes pueden hacerlo. No significa ahora que usted va a negar todo lo demás. No estoy diciendo que vamos a amar a Dios con la mente y ya no con el corazón y ya no con las fuerzas y despreciar eso. No, estamos enfocándonos en la mente, pero eso va junto con todo lo demás, con la oración, con la comunión con Dios, con el venir a la iglesia, todo eso va junto. Pero vamos a enfatizar nuestra mente porque vivimos en una sociedad altamente intelectual, altamente llena de personas que son orgullosas en su propia opinión porque nunca han escuchado un cristiano defender su fe de verdad. Pero cuando nosotros salimos y sabemos ejercitar nuestra mente y sabemos los argumentos necesarios, sabemos las preguntas necesarias, podemos alcanzar a quien sea. A todos. Todos. Entonces,
En mi propia experiencia, es necesario entender la cosmovisión de la persona para así poder dar lugar limpio al Evangelio, el cual es poder de Dios. Por ejemplo, si yo tengo 5 minutos con una persona, pero esta persona no cree que Dios existe, mi instinto no debe ser leerle Salmos 14.1 y así dejarlo. ¿Quién se sabe de Salmos 14.1? Ponlo en la pantalla, please. Ya vamos a terminar, perdón. ¿Dice el necio en su corazón? No hay Dios. Ahora, yo no voy a acercarme a un ateo y le voy a citar Salmos 14.1 y ahí dejarlo. Ese no debe ser mi instinto. Mira, la Biblia dice que tú eres un necio. Tú eres necio. Y chao. No, hermano. Es verdad, esto es verdad. Son necios, sí. Pero no puedo dejarlo así. Mi instinto debería ser el querer hacer entender a la persona. Bueno, primero entender a la persona, escuchar a la persona y después presentar un argumento sólido a favor de la existencia de Dios y llevarlas a Cristo, apuntarlas a Jesucristo, su muerte, su vida, su resurrección. Pero primero tengo que derribar esa fortaleza. Primero tengo que alcanzar a esa persona con una creencia contraria a la mía. Yo hablé con un ateo apenas creo que fue hace un mes, y tuvimos una larga conversación. El hermano Hugo estaba conmigo. Y él dijo que era ateo. Y dije, ¿por qué eres ateo? Él me dijo, soy ateo porque no estás viendo cuánta maldad hay en el mundo. ¿Cómo es que un Dios que según es poderoso y según ama a todos dejaría tal cosa? Y en vez de decir, no, sí tiene razón, bueno, tiene un buen día. En vez de hacer eso, le dije, ok, pero ¿cuál es tu fundación para la moralidad? Y él se quedó, no supo ni qué decir, porque nadie nunca le había hecho esa pregunta. ¿Cómo sabes qué es bien y malo? ¿Cómo puedes dar una fundación? ¿Cómo es que existe la moralidad con la que tú estás juzgando a Dios? Tú juzgas a Dios y dices que Él no sabe lo que hace, pero ni tú sabes por qué la moralidad existe. Y él se quedó pensando, no supo ni qué decir. Y le dije, bueno, ok, no tienes fundación, está bien, pero te puedo presentar un argumento a favor de la existencia de Dios. Y le di argumentos y lo apunté a Jesucristo. Y él me dijo, yo me gusta hablar con las personas porque muchas personas viven en una burbujita. Y yo quiero sacarlo de esa burbujita. O sea, estaba insultando a los cristianos, ¿verdad? Diciendo que los cristianos viven en una burbujita. Y al final le dije, pero, ok, mira, te enseñé la existencia de Dios, te mostré a Jesucristo, mira la confiabilidad de la Biblia. Y le dije, pero no me creas a mí, investígalo. Le dije, investígalo, míralo, búscalo. No te lo inventé. Y me dijo, no lo voy a investigar. Le dije, ¿por qué? No quiero. Y al final le dije, el que vive en una burbujita es otro. Con todo respeto, ¿verdad? Sin insultar. El que vive en una burbujita es otro. Sí, amén. Porque la evidencia está ahí. Y nosotros tenemos esa capacidad y podemos amar a Dios con toda nuestra mente, y no es para ganar debates, no es para ganar pleitos, sino es para que las personas lleguen al conocimiento de Cristo y que sus pensamientos estén cautivos a la obediencia a Él. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿estamos dispuestos a seguir los pasos de Pablo, de Pedro? Que Pedro dijo, estén dispuestos, estén preparados a dar una defensa de su fe, de por qué tienen su fe. Los primeros cristianos estaban sumamente interesados en estudiar e indagar. Más allá de los primeros sermones que tenemos, también hallamos libros defendiendo la fe cristiana. Era de suma importancia para ellos. Cuando usted mira la historia de la iglesia, los primeros cristianos escribían en contra de herejes, escribían en contra de herejías, escribían en contra de personas que querían destruir la iglesia. Su interés era mantener la iglesia a salvo de estos errores. Pero eso tiene que llevar un trabajo duro de ejercitar la mente. Pablo, cuando él escribe, por ejemplo, Gálatas, ahí dice, tan pronto te has dejado llevar por un falso Cristo o por otro evangelio. Él está haciendo apologética, él está defendiendo su fe, él está usando su mente para defender la fe cristiana real, de verdad, y nosotros debemos estar dispuestos para hacer lo mismo. Amén, hermanos. Amén. ¿Vamos a amar a Dios con toda nuestra mente? Amén. A lo mejor algunos ya empezaron, a lo mejor algunos aún no empiezan, pero nunca es tarde para empezar y todos podemos crecer en esta área. Yo no soy perfecto, yo no sé todo, cada mes ando ordenando un libro nuevo para poder entender más, para poder crecer más, para que así cuando yo tenga preguntas,
o alguien me haga preguntas a mí, o yo tengo hermanitos, si un día crecen y empiezan a dudar, mira, no hay por qué dudar, aquí está la evidencia. Confiamos en Cristo, confiamos que Él nos dejó suficiente evidencia, confiamos que Él nos dejó suficiente material para confiar en Él y así alcanzar a más personas y crecer su rebaño. Vamos a orar. Señor, mi Dios y amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara y tu palabra nos enseña, Señor, lo que debemos de hacer. Y todos podemos crecer en todas estas áreas. Yo puedo crecer más en amarte con toda mi mente. Yo puedo crecer más en amarte con todas mis fuerzas, mi alma, mi corazón. Y no dudo que aquí hay personas también que pueden crecer en eso. Y te pido, Dios, que nos ayudes a tener esa disposición para querer estudiar más, para poder indagar, para poder usar mi mente para ti. Tú me la diste, la tengo porque tú me la pusiste aquí. Y yo quiero usarla para tu reino, Señor. Entonces te pido que ayudes a mis hermanos también, que ellos estén dispuestos a amarte con toda su mente, que su mente esté dispuesta y lista para ser usada por ti, y que así, Señor, podamos ser de gran bendición a las próximas generaciones, a los jóvenes que vienen detrás, a todos los niños que también un día harán preguntas o cuestionarán, pero no tendremos miedo, no estaremos avergonzados de nuestra fe, sino que seremos valientes y estaremos dispuestos y listos. Y te pido, Dios, que ayudes a cada hermano Oscar. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos has exhortado, nos has retado, Señor, a escudriñar más tu palabra, a, Señor, buscarte con todas nuestras fuerzas, entregar todo nuestro corazón, pero también, Señor, buscarte con nuestra mente. Hay mucho, Señor, que nos puedes enseñar en tu palabra. Tu palabra es rica en mandamientos, preceptos, enseñanzas, Señor, doctrina, historia, ciencia, arqueología, en la cual, Señor, nos podemos alimentar. Ayúdanos, Señor, a dejar la pereza, Señor, mental, y agarrar un libro, Señor, agarrar tu palabra y un libro, Señor, que nos hable, Señor, más de ti. Padre, nuestra mente es muy pequeña, Señor, pero podemos conocerte un poco, Padre, por medio de tu palabra. Bendice a Eric, Señor, síguelo llenando de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.